Bueno, ante todo, bienvenidos, gracias por estar hoy acá. Y les quiero agradecer a los chicos de Pulmón por haberme invitado. Estoy un poco nerviosa, pero nada, les quería contar un poco acerca de la experiencia mía en relación a la humildad. Ahí. Cuando los chicos me convocaron a hablar de humildad, por un lado, como dije, qué tema difícil, porque es medio border para hablar de humildad y no hablar de algo que quede mal. Después me di cuenta que la experiencia de mi vida había estado muy tocada por este tema a través de ciertas personas que conocí, que yo considero son personas muy humildes, pero no, humildes en todo sentido, desde lo económico puede ser y también desde su persona. Y son personas que a mí me enseñaron grandes valores para mi vida personal y profesional. Acá hay un par de ejemplos, de caras nomás. Quise hacer un foco quizás en familias que conocí. Me rodeé de un montón de gente también que no necesariamente vive en situación de pobreza y que es muy humilde, que también me ha enseñado un montón, pero bueno, hoy quisiera hablar de ellos en especial. Como verán, hay un montón de niños. Son quizás los que más inspiran a uno para motivarse y trabajar por ellos. Estas personas cambiaron mi realidad. Como recién decía Lau, uno quizás se mueve en pos de un cambio, pero de un cambio para los demás, pero en verdad termina siendo un cambio para uno, ¿no? Entonces, para presentarme un poquito, yo, soy diseñadora gráfica, graduada en la Universidad de Buenos Aires. Para mí la FADU representa... Perdón, ahí está. Representa mi pasión por el diseño. Es una disciplina que es súper importante para mí, que representa esta pasión que tengo. Y en especial, me desempeño como diseñadora en el área de branding. Siempre es como la parte de la disciplina que más me interesó porque es como la parte del diseño que le otorga valor a las cosas y que construye como diferentes valores a través de esa identificación, y es como que recrea identidades para todos. Entonces, el branding es como el área que más me interesó, y al día de hoy trabajo en eso. Trabajé en varias agencias de publicidad también en el área de branding. Y después, por otro lado, hay otra cosa que es mi experiencia en el techo, que representa mi interés por cambiar la realidad. Por un lado es como que soy diseñadora, y por otro lado tengo un gran interés por interesarme en lo que pasa a mi alrededor, digamos, ¿no? Para los que no conocen el techo, es una ONG que es latinoamericana, que empezó en Chile, está integrada por voluntarios jóvenes que están preocupados por la situación marginal en la que viven muchas familias del continente, y trabajan en conjunto con ellos para mejorar su calidad de vida y su situación. Es un trabajo que es muy, muy en conjunto entre los dos. Y yo empecé siendo voluntaria del techo hace varios años. Hoy en día ya me desligué un poquito. En el área de comunicación, que recién estaba empezando, y me contactó mi prima, que estaba un poco metida, y me dijo, ¿no querés dar una mano con diseño? Y le dije que sí, que obvio que le daba una mano. No tenía ni idea lo que era, pero ella, yo confiaba en que ella me iba a llevar a un lugar que me iba a interesar también.
Así que nada, empecé siendo voluntaria ahí, después me metí en un montón de otras actividades que tenían que ver con ir a construir viviendas, con involucrarme con la gente de los barrios a mejorar por distintos proyectos o así, digamos, un poquito, aunque sea la vida de ellos. Y bueno, y después llegó un año en el que fui directora de arte, se abrió como el puesto y bueno, me convocaron a trabajar en el techo y dije que sí, de una. Fue como coronar todos mis años de voluntariado en las dos áreas distintas, que era el diseño y también el trabajo en los barrios. Entonces, bueno, nada, la misión que tenía era crearle la identidad al techo, poder representar todos esos valores que el techo representaban. Y fue como un trabajo arduo y difícil porque también había una cantidad a nivel diseño había un montón de cosas hechas, pero tenía que encontrar una unidad para hablarle a todo el mundo, o sea, a los voluntarios, a las familias de los barrios, para hablarle a la gente, para hablarle también a los socios que nos acompañaban o la gente que hace las donaciones. Son un montón de públicos, entonces bueno, fue como difícil. Pero bueno, en un punto me di cuenta que yo misma era parte de esa identidad, o sea, yo formaba parte de la identidad del techo, entonces ese haberme involucrado durante 5 años y estar todos los fines de semana yendo y trabajando todos los días con la facultad y todo, después tuvo sus frutos porque el proceso creativo fue mucho más fácil cuando ya había estado involucrada y me di cuenta que digamos, todos los valores que había aprendido durante ese tiempo, ese periodo de voluntariado, era lo que me iba a generar mi proceso creativo, que fue totalmente inconsciente, pero fue así. Entonces, bueno, para mí, haberme involucrado tuvo que ver con el ayudar y, bueno, entender que la realidad era un proceso que estaba incompleto y que yo tenía que ser parte de ese cambio y protagonizarlo, ¿no? Entonces, bueno, primero me gustaría hilarlo con la humildad y el tema de que la humildad es una condición que es humana, o sea, es una condición que nos une a todos como seres humanos y que nos encuentra en ese lugar, ¿no? Uno está por ahí acostumbrado a que la gente que ayuda o que se interesa por el otro es gente que tiene inquietudes personales muy particulares, pero la realidad es que uno se da cuenta que no necesita ser ningún héroe ni la Madre Teresa para dar una mano. En mi caso personal fue una circunstancia quizás del día a día con una amiga que está acá hoy en día. Estábamos haciendo un trabajo de tipografía, teníamos que ir a ONCE a relevar cierta información y teníamos que entrevistar a un cartonero. Entonces, bueno, cuando estábamos ahí en el 11 dijimos, bueno, ¿a quién entrevistamos? Y de golpe vimos un señor que estaba sentado al lado de su carro con cartones y como muy curiosamente estaba vestido de traje. Entonces, bueno, nos acercamos, este señor tenía 65 años más o menos, una sonrisa divina. Bueno, llegamos, nos acercamos y le preguntamos si le podíamos hacer un par de preguntas. Y él sí, bueno, nos ayudó. Y empezó a responder ese cuestionario, ¿no? Pero claro, a medida que pasaban las preguntas, él contaba su realidad con una carga emotiva que terminó emocionándonos a las dos y lo que fue como un simple cuestionario terminó siendo, en un abrazo representó la frustración que sentíamos los tres por la situación que había vivido, que estaba viviendo este señor. Y para mí fue un día de semana, estaba en otra totalmente y fue como que me quedé dura. Y para mí eso fue como un golpe de realidad que me pasó con una realidad que la vemos todos los días y que por ahí no estás involucrado porque cada uno está en su mundo, ¿no? Y ahí es como que nació algo que dije, bueno, quiero hacer algo para darle una mano a alguien. Y justo coincidió con esto de que mi prima me invitaba y le dije sí, como de una. Así que nada, por eso quería contar esto de la condición humana, porque fue ese momento en el que yo me sentí muy humana con él. Y bueno, está en este primer valor que quisiera contarles, ciertos valores que aprendí, como les dije recién,
este primer valor, que es el valor del conocer, para uno poder involucrarse. O sea, uno es una frase muy conocida, uno no ama lo que no conoce. Entonces, cuando uno conoce algo y se involucra, es cuando surge, bueno, este es un ejemplo simplemente para mencionar el valor. Uno tiene que involucrarse en ese conocer para poder llegar a resultados genuinos, resultados que sean verdaderos y que tengan que ver con la experiencia también de cada uno, porque nosotros todos vivimos en un paradigma que nos marca y estigmatiza cosas, que está muy bien, pero también conocemos a través de ese paradigma. Entonces, muchas veces me parece que es bueno también conocer desde la experiencia de uno para poder cambiar ese discurso. A mí me pasó, por ejemplo, un año que dejaba mi trabajo en el barrio con ciertos vecinos. Yo estaba re angustiada porque no lo quería dejar, pero estaba a 1000. Y una vecina me dijo, no te preocupes porque para mí fue un cambio, porque yo pensé que vos eras como la hija de mis patrones. O sea, lo digo así porque literalmente me lo dijo así. Y yo no sabía que la gente como ella se interesaban por escucharnos a nosotros, los pobres. Es como una frase muy fuerte, pero que claramente se ve el discurso. O sea, esta mujer estaba tomando el discurso establecido de que ella tenía que asumir que era pobre y que también que yo formaba parte de un tipo de personas que no se acercaban a ellos y, no sé, que no los querían escuchar. Es como... Y nada, fue como que dije, ¿por qué me estoy yendo? Bueno, pero no importa, tiene que ver con otras cosas. De este valor entonces del conocer, que es el poder involucrarse y entender cómo son las cosas de verdad, viene el segundo, que es el de la empatía. Uno necesita ponerse en los pies del otro para saber qué es lo que siente, entender su realidad y formar parte de eso, ¿no? Como empezar a sentirse iguales. Entonces, digamos, de este valor el resumen sería entender su situación, sentirnos en igualdad y en esa igualdad romper paradigmas. Estos valores que yo les estoy mencionando están muy vinculados a este proceso creativo, que es del que yo les comenté que tenía que ver con mi trabajo como directora de arte. El tercer valor que surge es el de la motivación. O sea, cuando uno se siente igual que el otro y padece, aunque sea un poquito, lo que el otro siente, surge la motivación, que bueno, es ese motor que nos motiva, digamos, a hacer cosas, ¿no? Esta es una representación de la motivación. Bueno, y esa motivación está en la base de saber que lo que uno haga tiene impacto en otras personas. Entonces, cuando sabes que es por el bienestar de otro, uno se mueve de otra manera. Después también se genera un vínculo que es ese motor para ir, digamos, en pos de algo positivo y también genera alegría, ¿no? El cuarto valor, o los dos cuartos valores, son el compromiso y la convicción, que están muy ligados pero son diferentes. En el caso del techo, por ahí, el compromiso es mutuo, porque se comprometen los voluntarios y también se comprometen los vecinos en trabajar juntos. Y es muy curioso que esto pasa porque la convicción, que por ahí tiene que ver con algo más a largo plazo o algo más profundo de cada uno, tiene que ver con el creer que las cosas se pueden hacer. Y los vecinos, por ejemplo, uno muchas veces iba al barrio y se topaba con gente que quería participar y gente que no. O sea, vos los invitás directamente para que hagamos algo entre todos para mejorar esto. Y en mi caso me pasó de tener un barrio muy bueno y se involucraron muchos vecinos. Y la conclusión a la que uno llega es que, digamos, uno cree en que ellos van a poder ayudarnos a nosotros a ayudarlos. Y también ellos creen en nosotros y creen en el proyecto, pero principalmente en las personas que están involucradas en ese proyecto. Cuando uno
pasa de tener la generalidad del problema a hacerlo particular y ponerle caras, se involucra de otra manera y hace que, digamos, uno tenga la convicción de que las cosas van a ser de una forma y que eso es lo verdadero y es por lo que hay que moverse, y saca lo mejor de uno. Entonces es esa convicción de, digamos, de creer que es posible, de saberse parte de la solución, de ser el protagonista como del cambio, digo, tanto voluntarios como vecinos. Es como que es un lazo oculto porque nunca se dice nada, pero está ahí, digamos, está invisible. Y después, otro valor es el del trabajo en equipo, que este también está súper relacionado con nosotros como creativos. El trabajo en equipo lo que hace es cultivar los lazos, el tema de la unión y el sentirnos comunidad, ¿no? Cuando uno trabaja con otros y empieza a articular, sea desde, por ejemplo, no sé, en el barrio con los vecinos o en la oficina con diferentes personas que venían de lugares totalmente distintos, porque había gente que, no sé, no hablo de otros barrios, sino también de convicciones, o sea, de ideologías distintas. Cuando todos nos juntamos para tirar para el mismo lado, surgen cosas súper positivas, y también tiene como subvalores que tiene que ver con entender que uno tiene fortalezas pero también debilidades, y ante esas debilidades uno entiende que hay cosas que tienen, o sea, tienen sus propios límites, y cuando tenés tus propios límites es cuando otro puede salir a ayudarte o a ocupar ese lugar. Entonces es dejar un poco de lado los egos personales, que esto es como un proceso re natural, pero dejar de lado los egos personales para entender que el otro me puede ayudar, que puedo confiar en la perspectiva que tiene el otro y en las ideas que tiene para aportar, porque todo es para un bien común. Y digo, en lo creativo pasa lo mismo. Cuando uno trabaja en equipo, siempre trabaja en pos de buscar el mejor resultado, o sea que, no sé, estás trabajando con un redactor o con diferentes personas digamos, que están involucradas en ese proceso. Entonces me gustaría resaltar lo de igualdad, porque es como una especie de red en donde todos nos vamos apoyando entre todos, ¿no? Y de esto surge, de esta convicción y este trabajo en equipo en conjunto, surge otro valor que es el de la resiliencia, que sí está muy involucrado con la gente de los barrios. Son personas que viven su día a día y que pasan lo peor, que uno casi no se lo puede imaginar. O sea, yo, habiendo trabajado con ellos, sigo sin imaginármelo y no es algo aceptado. O sea, lo sigo como... Siempre me sorprende. Y es ese valor de poder levantarse ante las dificultades todo el tiempo, constantemente. O sea, aparece una piedra en el camino y ellos igualmente siguen y tiran para adelante. O sea, muchas veces también... íbamos a los barrios re emocionados, viste, bueno, vamos a hacer esto, y por ahí no tenían ganas de trabajar, pero igualmente venían y le ponían la mejor onda porque sabían que era importante era importante para nosotros, más que para su barrio, digamos. Entonces, bueno, de ese levantarse rápidamente y juntar fuerzas es donde uno aprende también en el día a día a decir, bueno, nada es tan grave y uno puede como volver a levantarse. Y después el último valor es el del entrenamiento creativo. Habiendo trabajado tanto como directora de arte como voluntaria, surgen ciertos momentos en los que las cosas no son tan fáciles, y cuando uno cree que ibas por un camino, de golpe se te empiezan a cruzar cosas que obviamente pueden ser buenas y malas, pero uno constantemente tiene que buscar soluciones ante eso. Y el buscar soluciones hace que uno tenga también más imaginación y que pueda ser versátil con todas esas cosas que van pasando y adaptarse, ¿no? Y esto hace que uno se vuelva más creativo, porque trabaja en pos de buscar la mejor solución, el mejor resultado, como decía recién, bueno, el tema de la imaginación, y te hace ser ejecutivo. Es como que uno se pone los pantalones y hace todo. Quiero decir como que se va adaptando ante esas cosas, como no esperar tanto que los demás hagan, sino que uno tome
el mando, ¿no? Y como mencionaba en algún otro valor, el saber que lo que uno hace impacta en otras personas también te lleva a buscar el mejor resultado y a ser más creativo, a decir, bueno, esto no está tan bueno, ¿a qué puedo llegar, no? Entonces, bueno, estos... Uy, siempre aprieto. Ahí está. Estos valores están muy relacionados, como decía, con el proceso creativo. Y para resumir, digamos, uno también cuando trabaja en diseño, en creatividad, necesita conocer para llegar a resultados genuinos, necesita conocer para realmente entender cómo es ese cliente, qué es lo que me está pidiendo, necesita ponerse en el lugar del otro para tener esa empatía y entender realmente desde adentro qué es lo que hay que hacer y hacia dónde se va. Eso también hace que uno se motive para trabajar. Después necesita tener un compromiso para dar lo mejor y la convicción de saber que el resultado que se va a lograr va a ser el mejor, que va a superar las expectativas mías y las de todos, digamos. Y después el tema de la articulación y poder trabajar en equipo, que eso también hace que uno pueda levantarse rápidamente y tener un nivel mayor de resiliencia. Y bueno, y finalmente hacer todo el proceso creativo y el trabajo creativo para encontrar el mejor resultado que se quiera. Entonces, bueno, para cerrar, es muy loco que la palabra humildad tiene un significado para mí oculto porque no lo conocía, que tiene que ver con el origen de esta palabra, que es la palabra latina humus, que significa tierra fértil. Cuando yo me puse a investigar, como que tuve un descubrimiento porque dije, está súper vinculado con el tema del techo, de la experiencia del trabajo en esa tierra fértil. Entonces, bueno, para finalizar me gustaría dejar la pregunta abierta y preguntarles a ustedes cuál es esa humildad, ese humus o esa tierra rica que tiene cada uno para sacar lo mejor de uno, para hacerla crecer, para cultivarla y digo, todos la tenemos, así que en algún lado tiene que estar y nada, es ese potencial que saca lo mejor de uno, así que espero que les sirva y gracias por venir.